fotografía de espacios arquitectónicos. Así es que, bienvenido Luigi a un evento de arquitectura. Pues sos parte aquí de esta escuela, de esta facultad, y qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias. Pero primero que nada, los tiempos llegan y pasé de Rayarte ahora a Espacio. Por mucho tiempo fui la vieja confiable de Rayarte, me invitaban también por si algún expositor fallaba, yo siempre me invitaban, pero esta vez la verdad es que me sentí muy honrado porque una invitación formal pidiendo que yo participara, pidiendo que fuera parte de esto, y ya no solo es como la escuela, sino como también de diseño, sino como la escuela de arquitectura, y compartir con arquitectos, perdón si mi lenguaje no va a ser igual de técnico que el de ustedes, van a ver cosas que acabo de aprender, hasta en el último anuncio que vimos de Pegaso, aprendí. Entonces, pues lamento que no tenga ese conocimiento técnico, pero voy a hacer todo lo posible para adaptarme y contarles un poquito de mi experiencia y algunos tips de la fotografía de espacios arquitectónicos. Entonces, empiezo. Gracias a la Facultad de Arquitectura por invitarme a esta actividad. De verdad es que es un honor compartir con ustedes y en serio espero que esto sea de crecimiento y aprendizaje para ustedes. Bueno, mi conferencia es esta. Yo soy Luis Gou, soy fotógrafo, licenciado en diseño gráfico de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esto es como con lo que inicio porque es tal vez el mayor orgullo académico que tengo, a pesar de que he salido, he conocido, he hecho, he expuesto, siempre recuerdo pues mis raíces, y también mis raíces me llevaron a regresar a la facultad bastante rápido, ¿verdad? Me gradué y empecé a dar clases al siguiente año. Y me dedico a la fotografía. Les voy a dar un contexto sobre mí y luego les voy a dar los tips. Y realmente me dedico a la fotografía porque creo que es lo que mejor hago en esta vida. Me dedico a la docencia porque creo que también puedo dar un aporte a los estudiantes. Y me dedico a la enseñanza de la fotografía en la escuela. Y este trayecto que he tenido ha sido, al principio, con momentos desde frustrantes hasta momentos de mucho crecimiento y mucha alegría. Espero que me dé tiempo de contar todo. Empecé la foto así, empecé tomándome la foto más común y tal vez la más cliché que había en estos tiempos. Creo que ahorita ya sería como un espejo de un baño o algo así. Empecé así, como con una cámara que mi mamá compró en Bisacotas para poder estudiar, para poder sacar las clases de fotografía y fotografismo. La vida da tantas vueltas de que ahora yo doy fotografismo y fotografía profesional. Y esos son mis inicios. A mí me encanta mostrar mis inicios a pesar de que me siento totalmente avergonzado por ellos, porque sí, creo que casi nadie presenta las primeras obras que hizo como arquitecto, ¿verdad? Casi siempre uno quiere presentar lo mejor que ha hecho y probablemente es lo más cercano. Pero me gusta mostrar cómo he fallado, porque sabiendo cómo he fallado puedo ver qué tanto he aprendido y qué tanto además la facultad y la escuela han crecido tanto como para que los estudiantes tengan un nivel mucho más alto de lo que nosotros lográbamos en este tiempo. Por necesidad y por un poquito por bastante gusto comencé a trabajar en Prensa Libre en 2012, ya estudiando diseño gráfico, y comencé a tener esa combinación entre estudios y trabajo que me ayudó mucho para poder entender los tiempos reales de la calle. Entonces, en lugar de sentir que esto me atrasara como muchas personas creen, a mí el trabajar en un medio me hizo que entendiera los tiempos y que fuera mucho más rápido el proceso de trabajo, ¿verdad? Fue una experiencia de 3 años y que me creó, pues logré tener grandes amigos con los que varios de ellos aún tengo una muy buena relación. Y este soy yo como estudiante. Van a ver que soy multifacético, o sea, paso un día, subo en un mes
libras, bajo libras, me corto el pelo, me lo dejo largo, he estado pelón, entonces probablemente van a ver como todo mi cambio que he ido teniendo. Esto me costaba muchísimo hablar en público, por cierto. Y haciendo las prácticas del técnico de la universidad, las hice en un espacio que se llamaba Espacio F, que es donde aprendí todo lo que sé de fotografía de arquitectura, con un fotógrafo serbio llamado Marko Bradić, y en algún punto él me pidió que si podía tomarme fotos para stock. Yo no muy sabía bien qué era, y, y entonces estas fotos pues uno las sube y luego las va comprando a la gente y las utilizan para publicidad. Nunca pensé verme después como modelo, y luego me comencé a dar cuenta de que comencé a aparecer en un montón de publicaciones de un lado para otro. Me cambian el color de la chumpa. En una campaña de una empresa de telefonía me pusieron Francisco, y un amigo hasta el día de hoy me dice Francisco todavía. Ya apareció en varios lados. Él es un exalumno que se tomó fotos en un MUPI conmigo. Fue muy interesante, ¿verdad? Fue como los pasos que tuve para poder llegar a hacer lo que hago. Este fue mi piletazo. Es increíble porque además al fondo veo que estaba mi hermano, mi mamá, por ahí andaba mi papá, y eso fue como un gran crecimiento para mí, el haber formalizado mis estudios y que luego me dio la oportunidad de poder dar clases. Esto ya es actual, esto es el trabajo que hago ahora. Aquí voy a mostrar más como la parte publicitaria que hago. La fotografía me ha llevado a muchos lados, pero además en los últimos años a trabajar con clientes muy, muy grandes, muy importantes, que me han aperturado otros espacios distintos y que a pesar de que al principio lo veía súper difícil, me ha servido como un gran reto y un gran crecimiento profesional que he tenido. Esto es para New Balance, para Centroamérica. Y el trabajar con modelos y como que uno en algún punto como fotógrafo va definiendo el tipo de foto que quiere hacer, pero la vida te va llevando a otros lados. Aquí empecé a tomar fotos para una tienda que se llama Beater, que es tienda especializada en ropa deportiva. O también trabajo con modelos, aquí es donde viene mucha gente me escribe así como, a ver, ¿cuándo me invitas a una sesión de fotos? Soy el fotógrafo de Flexi para toda Centroamérica, incluso para Chile, usan las fotos de nosotros, y también para el mismo México se utilizan nuestras fotografías. Eso también es de Flexi. Y les doy un poquito de contexto del trabajo que he hecho. Esto es para Yamaha, una marca que me gustó mucho poder trabajar con ellos, porque además mi familia siempre ha sido de motos, entonces eso fue como que caímos como pez en el agua. O para empresas internacionales como call centers, Allied Global, o para NICE. Entonces, esta ha sido la parte como publicitaria, digamos, que uno, que yo he tenido, y que en la fotografía es extraña porque en algunos momentos yo buscaba hacer un poquito más fotografía de espacios y lo conseguí. Luego me fui un poquito más a publicidad y ando como que explorando y experimentando siempre diferentes tipos de fotografía porque me ahorro muy rápido las cosas que hago. Entonces intento poder como reconstruirme y poder enfocarme en diferentes tipos de fotos. Y viendo las conferencias que acaban de pasar, entonces el arquitecto y la arquitecta, es que da pena en algunos casos ver obras tan mal documentadas, ¿verdad? Que uno quisiera poder ver buenas imágenes desde adentro, de diferentes perspectivas, con diferentes tipos de iluminación, cómo va a pegar un edificio o una oficina, cómo entra la luz. Y pues, ¿quién mejor ustedes para poder saber este tipo de cosas? Y creo que aquí parte el inicio de la conferencia realmente, de los tips. Y es que la obra debe estar bien documentada. Si yo puedo hacer la mejor obra del mundo y si no tiene una buena documentación, a la hora que quiera presentarla y mostrarla tanto como en portafolio, o exponerlo, o en bienales, pues al final de cuentas pierde muchísimo. Entonces, debería ser esa la premisa de documentar, pues, para poder tener unas buenas imágenes que llenen, de las que me siento orgulloso del proyecto que hice, ¿verdad? Entonces,
Eh, y es que la fotografía inició como algo totalmente documental. Y se imaginan de que cuando empezó la foto, pues fue un invento totalmente tecnológico, era la última tecnología que había en Francia. Y se llevaban las cámaras, ¿verdad? En bestias de carga, en este caso eran camellos y viajaban, ¿verdad? Porque antes, pues uno podía saber cómo era, por ejemplo, Egipto, solo basándose en lo que uno podía leer o en las pinturas que uno veía, pero la fotografía trajo la realidad, o lo más cercano a la realidad que podemos encontrar. Entonces, ¿qué sería de nosotros o cómo podríamos nosotros entender cómo es Egipto y cómo son las pirámides de Egipto si no tuviéramos una buena documentación de ella, ¿verdad? Esta es una imagen de 1870 y es un ejemplo perfecto. O Tikal, ¿verdad? Imagínense leer de que hay unas pirámides gigantescas y que más o menos son así, ¿verdad? Que tienen una forma triangular y que son así imponentes y que una está enfrente de la otra y que estaban casi que totalmente enterradas. Entonces, ¿cómo le podríamos entenderlo sin imágenes? ¿Cómo podríamos llenarnos estas imágenes, pues esta documentación da el chance que podamos ver bien cómo eran las cosas, ¿no? Entonces, esa es parte de la importancia de la fotografía como un documentador de espacios, ¿no? Y perdón por la parte de que no puedo ser la persona más formal del mundo y les voy a dar algunos consejos en la fotografía de espacios y lo voy a utilizar usando mi jerga literalmente. Sí, creo que esto llega a más lugares, entonces perdón si no están, si es muy chapín lo que voy a decir. Primero es buscar ángulos adecuados. En este lobby había como entramado de madera que era muy importante poder mostrarlo. Y si no se tomaba, digamos, se tomaba, digamos, de una perspectiva inadecuada, podía no verse el detalle que tiene. O estas dos imágenes, el edificio de la izquierda es Avia, hablaban de los como comercios con espacios abiertos, es un buen ejemplo. Y también mencionó la arquitecta el aeropuerto La Aurora, la foto de la derecha es lo primero que uno mira cuando sale del aeropuerto de La Aurora. Y además aquí pues busqué la forma de que fuera lo más simétrico posible, porque también es parte de la belleza de la arquitectura, ¿no? La perspectiva es súper importante para poder ver, demostrar las dimensiones de los espacios. Entonces, y también en conjunto con la simetría, o lo más cercano que se pueda a la simetría, es bastante placentero para la vista del espectador. Hay en algunos momentos en los que la perspectiva es la que hay. En este momento, cuando tomé estas fotografías para Domani, simplemente también dependemos mucho del presupuesto y no hay presupuesto para un helicóptero, uno. Y la forma más sencilla de tomar unas fotografías para ver el tamaño del edificio que está en zona 15 era pues estar en el edificio que está del otro lado de la calle y tomarlas. Esta es una perspectiva que pues ahora también con la tecnología están los drones que hacen mucho más fácil esto. Por aquí escucho siempre al arquitecto Leo Campo que habla de que carga su dron y le encanta andar con él. Y pues sí, ¿verdad? La tecnología nos está dando ese chance de poder documentar de perspectivas de las que no podíamos hacerlo antes, en las que no todos teníamos el presupuesto para alquilar un helicóptero e ir a tomar las fotos. Ahora con un dron es más que suficiente y está al alcance pues de la mayoría, ¿no? Y aquí voy a comenzar a usar mis frases. No eres tú ni tu obra, es la luz y el clima. Y es que la luz y la forma en la que incide en los espacios es muy importante. Esta imagen de la derecha, pues está bien, ¿verdad? Se entiende que empezamos la sesión de fotos, el tiempo son unas oficinas, así que el tiempo era bastante limitado porque pues no podíamos tampoco sacar a toda la gente de las oficinas. Y cuando pues estaba demasiado sol al mediodía, tardamos bastante en tomar las fotos. Y entonces luego les voy a enseñar cómo fue cambiando. Y entonces, igual con el ejemplo anterior,
en este espacio hay bastante bruma, y fue porque la época en la que se tomó la foto no era la ideal, pero querían tomar las fotos para allá. Entonces, probablemente una época como noviembre, diciembre, uno hubiera tenido vistas como estas. Estos son los edificios de la biblioteca y rectoría de la universidad, que sinceramente creo que esto es lo que, cuando yo salía de la universidad de clases, me encantaba poder pasar, ¿verdad? Y verlos y tomarles fotos. Y siempre lo repetía. Incluso cuando yo veo mi feed de Instagram, agarraba mi teléfono y tomaba fotos y tomaba fotos y tomaba fotos, y de vez en cuando salían fotos como estas, ¿no? Porque el clima llegaba a ser perfecto, la luz terminaba siendo perfecta, el paisaje, el fondo terminaba siendo perfecto. Y entonces también tiene mucho que ver con que uno no va a un espacio idealmente una vez, sino que son 2 o 3 veces para conocer cómo va a incidir la luz, cuál es el clima, o incluso en estos tiempos, pues arriesgarse, ¿no? Así incide la luz en el Louvre, en París, ¿verdad? A la hora específica, en el momento adecuado para poder tomar la foto. Y entonces la iluminación y la hora en la que se toman las fotos es totalmente relevante para poder mostrar los espacios como uno quiere. O la iluminación artificial del espacio, son fotografías para Tuco, las tiendas Tuco, de Ecocity. Y vieron la foto anterior, pues aquí se prioriza la iluminación, la primera foto que enseñé ese proyecto, pues básicamente no se veía que había montañas atrás, pero ya con una luz un poquito más tarde, 3:30 de la tarde, en lugar del mediodía, comienza a tener, digamos, ya dimensiones distintas hacia el espacio. Y en esta no, digamos, ya eran más o menos como las 5:30 de la tarde, y entonces la luz estaba mucho más suave, ya se logró poder demostrar las montañas, porque la vista del edificio es muy importante. Entonces, a la hora a la que llegamos, que fue el mediodía, no funcionó, había demasiada luz afuera, y eso fue lo que no permitía que pudiera verse bien lo que se veía hacia afuera, ¿no? Porque nuestros ojos ven mucho más de lo que una cámara puede ver. Entonces hay que ser justos con la cámara y darle la hora adecuada para poder tomar las fotos. Donde caben 2, caben 3. Eso lo escuchaba yo cuando viajaba todos los días de Palín en la camioneta. Y es que me refiero en este sentido a que el poder mostrar personas en nuestras imágenes, en los espacios, nos da idea de la dimensión del espacio. Entonces, y que además que son espacios que son habitados por seres humanos. Si nosotros no ponemos a personas, probablemente no vamos a saber cuál es el tamaño de la puerta que está a la derecha, que es corrediza. No dimensionamos el tamaño de las lámparas de la izquierda, o nos va a costar un poquito más, o al espectador, que no es un arquitecto, que generalmente las fotos que tomamos como que se toman de arquitectura no son fotos para arquitectos. El arquitecto las toma para poder usarlo en su portafolio, que lo va a contratar a alguien que no es arquitecto generalmente. Les da esa idea, y además le da fluidez y movimiento a las imágenes, ¿no? Entonces, poner personas es un tip que es muy importante para este tipo de fotografías. Aquí están estas dos. Es igual, ¿verdad? Las fotos de la derecha también, porque además es un espacio que era una oficina muy pequeña, y entonces necesitábamos también como que el humano esté ahí también le da, de nuevo, movimiento y fluidez, y además hace que sea un poquito menos monótona una imagen, ¿verdad? Porque si no se convierte en una imagen solo de una oficina. He escuchado esa frase muy seguido, y es que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y esto yo lo veo como que el buen arquitecto, el buen fotógrafo, el buen diseñador es el que se fija en los detalles, que es que se toma el tiempo de hacer las cosas exactas, de medir, de pensarlo, de cuestionarse. Y entonces, obviamente, cuando uno muestra sus proyectos, pues debería de buscar proyectar los detalles y la calidad con la que uno trabaja en acabados. Y generalmente, por ahora, como estamos corriendo mucho más y como los materiales cada vez que los clientes quieren usar son más sencillos, pues se toma menos fotos de detalle porque se priorizan menos los detalles. Pero la Capilla Sixtina no sería la que es si no se hubieran priorizado los detalles, ¿no? Y las grandes obras, no sé, por ejemplo, no sé, la Sagrada Familia
no sería lo que es o lo que está haciendo si no se priorizaran los detalles. No hubiera pasado por esa cantidad de arquitectos que han tenido, que han dirigido este proyecto si no se priorizaran los detalles. Y eso es lo que hace que las obras sean increíbles y que pasen de ser algo bueno a algo que vaya a dejar una huella. Y esto es importante y esta frase viene porque yo trabajo bastante, pues no sé si bastante, pero he hecho varias bodas, tanto aquí en Guatemala y algunas en Europa. Y esta es una frase que escucho yo a nivel internacional, pues no sé si específicamente, y no específicamente así como la digo, pues, pero mi hijo pasa en Photoshop. Es una frase que cuando uno va a una boda, la señora de 70 años, que ya está grande, que ya se nota que, pues, que tiene sus arrugas y que es parte de la belleza del ser humano, quiere verse como quinceañera y entonces le dice a uno la frase de mi hijo, pásame Photoshop. Parece que la gente que no utiliza Photoshop cree que Photoshop es algo así como una varita mágica que uno agarra y ¡pum! Le cae en la cabeza y entonces eso hace que uno se mire mucho más joven y le quite las arrugas, pero es bastante más trabajo que eso, ¿no? Y estas son imágenes de este edificio de Amani sin trabajarlo, tal vez eligiendo a la derecha con una perspectiva que no era la ideal porque me tapaban las plantas, los árboles que no podían mandar a quitar, ¿verdad? Eh, y entonces ya con Photoshop, sin Photoshop, con Photoshop. Y esto es que Photoshop es una herramienta que es genial para poder retocar o editar sus proyectos, pero creo que también tiene que mantenerse entre la normalidad y entre lo más cercano a la realidad posible, ¿verdad? Photoshop es como un vicio, y más cuando uno empieza a retocar, es un vicio que si uno no sabe dónde parar, termina haciendo cosas totalmente irreales, ¿verdad? O modificando espacios, casi que, bueno, le pongo otra torre, casi que al edificio, ¿verdad? Porque se mira mejor y luego me alejo mucho del proyecto, o incluso esto, y cosas que realmente yo escuchaba en la fotografía muchos puristas, como yo no uso Photoshop, jamás lo usaría, esto es para yo solo, como salen las fotos de la cámara, y uno escucha mucho eso, pero generalmente tiene mucho que ver con que estos cables no deberían ser parte del lugar, ¿no? No deberían de verse. Entonces, si viene a la derecha, pues aquí le borré los cables, no se nota, y no es algo que va a cambiar la obra, no es algo que va a cambiar la obra, sino que deja de ser un factor distractor y nos permite poder ya verla bien y disfrutarla, ¿no? O en este caso, las perspectivas, además, porque como se utilizan lentes angulares, lentes que abarcan bastante y por lo tanto deforman bastante. Entonces, esta es la foto sin Photoshop. Y esta es la foto con Photoshop y la cantidad de capas que tuve que hacer, ¿verdad? A veces uno piensa que es, bueno, de verdad que lo que les decía, pasa en Photoshop, y uno dice, la varita mágica, ¡pum! Y entonces Photoshop entiende todo lo que uno quiere hacer y literalmente ya lo hace, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes pueden notar, le corregí las perspectivas, le arreglé esta parte que está aquí abajo, que era como un tragante que había ahí. eh, Aparte que en la foto, inevitablemente, en la primera fotografía, en los vidrios de la derecha se miran unas vallas que se ven horrorosas ahí, y eso tiene mucho que ver con que los lentes no logran poder, pues, pasar a través, digamos, del vidrio, a menos que no tenga unos filtros polarizadores. Eh, y entonces lo que hice fue clonar los vidrios de aquí de la derecha, desde la izquierda, del centro, hacia la derecha. Entonces, si no, y le di la vuelta además para que no fuera muy notorio, que no fueran idénticas. Entonces requirió un montón de trabajo, horas de trabajo, por el simple y sencillo hecho que nuestros espacios aquí están tan contaminados con cables y con vallas y con un montón de cosas que distraen, ¿no? Y que eso hace que luego haya que hacer mucho más trabajo para poder arreglarlos. Entonces Photoshop tiene un valor muy importante en estos casos, es acercarnos a que sea lo más real posible el proyecto. Y es el último, o sea, por mucho que hayan tips que uno puede ir aprendiendo y por mucho que hayan tips que es ideal que ustedes como arquitectos conozcan, y no entiendo, yo creo que si no me dejará mentir el arquitecto Valladares, es que
antes había fotografía en arquitectura y en la carrera de arquitecto en San Carlos, y no entiendo por qué no está. Porque ¿de qué sirve trabajar tanto? Y está bien que uno tenga su obra y lo logre hacer, pero creo que también uno debería tener la capacidad de poder documentar esa obra, esos días, o en algunos casos años de tiempo invertido en estos espacios, en estas obras, pues sí que no podamos ni siquiera documentarlos. Y otra, entonces el que quiera hacer pues, lo que cuesta, ¿no? Entonces, o sea, que requiere una inversión clara en una cámara, en los lentes adecuados, en poder trabajar con trípode para poder hacer varias fotos al mismo tiempo y luego poder juntarlas, en tener los programas adecuados para hacer el proceso y no estar pirateando, sino que tenerlos originales. Y los lentes, pues, los angulares se van a cientos de dólares, algunos hasta miles, ¿verdad? Para que no tengan deformaciones. Y esos son los tips que les puedo dar como en la fotografía de espacios arquitectónicos. Eh, lo dijo el que te voy a dar, es que he expuesto en pues no sé un montón de lugares, pero sí en varios. Esto es China, y este es el consejo que yo doy para los estudiantes de arquitectura y cualquier espacio en el que estoy. Es que si casa mata carita, esfuerzo mata talento. Y eso lo veo yo reflejado en que tenía compañeros que eran súper talentosos y que pueden hacer cosas increíbles, pero a la hora de la hora solo les daba pereza hacerlo. Y entonces los que nos esforzamos más, normalmente podemos crecer mucho más y hacer más cosas, ¿no? Entonces, y eso, pensar así me llevó a que mi papá pudiera verme el documental que hicieron en Madrid de mí, eh, perdón por el pelo, les parece una almohada, o poder exponer en la Bienal Iberoamericana de Diseño, el primer y único fotógrafo que expone en la Bienal. Todos son proyectos de diseño, el mío fue un estudio de los espacios, de cómo fueron pintados por el partido líder en su momento, cómo fueron violentados de rojo. Irónico que tenga rojo, pues estoy acá. O poder tener este crecimiento como docente, ¿verdad? De poder llevar a los alumnos a que tengan exposiciones, a poder presentar sus proyectos, a tener alumnos sordos y que puedan a través de la fotografía expresarse en las clases virtuales, que es lo que nos toca hoy, y cómo trabajamos con alumnos con discapacidad auditiva, subiendo mencillas para poder enseñar o llevando a los alumnos de la antigua. Y eso me dio el chance de poder compartir un día con mi mamá en el retiro en Madrid o salir en algunas revistas. El esfuerzo y las ganas de poder crecer siempre van a ganar al talento, y cuando hay un talento y más esfuerzo, las cosas llegan, uno puede llegar muy lejos. Conocer la muralla de China o el mirador en Petén, y entender sus patrones, compartirlo además con personas especiales. Y yo los dejo con esta pregunta, y es que comiencen a cuestionarse ustedes por qué es tan importante, por qué es importante, por qué no es importante la fotografía para mis obras. Y partiendo de eso, comiencen a practicarlo, comiencen a entender la luz, las horas, comiencen a entender por qué debemos documentarlas, y por qué, si uno no quiere, pues, si uno no puede o le cuesta, pues, contratar profesionales para ello. Hay varios fotógrafos muy buenos de arquitectura en Guatemala, y ese es el cuestionamiento con el que lo dejo. Además de seguirse esforzando para que este esfuerzo mate, y para que este esfuerzo siempre sea su caballito de batalla, y que puedan lograr más, pues llegar más lejos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luigi, ahí por esos importantes tips que nos das para también ser artífice de fotografiar nuestra propia obra arquitectónica e introducirnos más dentro del campo de la fotografía. Hay un comentario por aquí que hacen que en una ocasión, eso nos lo hace ver Armando Quino, en una ocasión leí que un mal fotógrafo es el enemigo natural de un arquitecto. Yo creo que el enemigo natural de un arquitecto, creo que es un arquitecto que no sabe
tomarle fotos a su obra, más que el fotógrafo, ¿no? Porque si tuviéramos los conocimientos, ni tan siquiera tendría que llegar a tener un fotógrafo, o por lo menos el arquitecto podría guiar al fotógrafo y saber qué es lo que quiere, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay otro comentario que nos hace acá. Buena conferencia. El cambio de perspectiva me llamó mucho la atención, por lo cual me pregunto si da clases de Photoshop, claro. Y bueno, hay que ver cómo hiciste esos cambios. ¿Cómo así? Perdón, no sé si me perdí con la pregunta. ¿Cómo fue que alteraste, digamos, la fotografía esta de arquitectura en exterior para dar esas otras imágenes a través después del filtro de Photoshop? Ay, pues básicamente se tienen que entender buscar que la línea sea lo más recto posible. Depende muchísimo, la verdad es que la perspectiva de donde se toman las fotos, cuando se toman desde abajo es complicado. El mejor consejo en ese caso, para no llegar a Photoshop, es que venden unos lentes que se llaman Tilt Shift, que tienen unas perillas y que logra uno a través de esas perillas que las perspectivas sean lo más rectas posibles. Pero un lente Tilt Shift cuesta $2,000, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando decía que que quieras un celeste que le cueste. Y luego en Photoshop, pues sí hay que delimitar las líneas guías y comenzar a casi que a rearmar el edificio. Y por eso es que el arquitecto tiene que guiarlo bien a uno, porque si no uno se puede llegar a perder y ahí sí ser el enemigo del arquitecto, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, la fotografía de arquitectura ya es una especialidad, pues, con esos filtros y esos lentes que mencionas. Así es que yo creo que también es un arte que hay que ir desarrollando quienes quieran especializarse también en ello. Pero bueno, lo básico para tomar la propia obra arquitectónica, creo que no lo has comentado, el manejo de la luz, el manejo de la perspectiva, en fin, son aspectos básicos que tenemos que considerar. La figura humana para dar la proporción. Así es que creo que ha sido muy enriquecedor, Luis, y qué bueno tenerte pues dentro de este espacio. Y hay varios comentarios que también se unen a los comentarios que hacían con nuestros amigos en las conferencias anteriores de felicitación por el nivel pues de cada una de las charlas que hemos tenido. Y de la misma forma, pues el comité organizador entrega este reconocimiento al licenciado Luigi Cous por su valioso aporte académico profesional en impartir la conferencia Fotografía de Espacios, dado pues dentro del marco del 63 aniversario de la Facultad de Arquitectura, y aparecen las firmas del decano, la directora de escuela, el director de División de Arquitectura del CUNOC, y muchas gracias, Luigi, de nuevo. Y aquí les dejo ya me dio mi reconocimiento. Gracias por Qué ello. bueno. Está bien. Excelente, muchas gracias, un abrazo. Igualmente.